Shoah ahora. Recibimos en Radio Sefarad a la doctora Marina Sanfilippo. Bienvenida, Marina. Hola, Raquel, ¿qué tal? Muy bien, encantados de tenerte de nuevo en Radio Sefarad. Hablábamos hace meses, Marina, de Primo Levi en el teatro Claro. y Primo Levi también nos convoca de alguna manera cuando nos encontramos con este libro, Como una rana en invierno, 3 mujeres en Auschwitz, del que vamos a hablar contigo, sobre estos testimonios de estas 3 mujeres, pero el título es muy impactante y tiene que ver con Primo Levi, Claro, que es, sí. digamos, uno de los testigos y bueno, divulgadores de, si se puede decir así, el que ofrece su testimonio, un testimonio fundamental a la hora de hablar de Auschwitz, al menos desde el punto de vista masculino, que de eso hablaremos después. ¿Por qué se titula Como una rana en invierno, 3 mujeres en Auschwitz, este Pues libro? porque yo creo que Primo Levi es uno de los poquísimos en plantearse en el 46, 47 que hubo diferencia entre la experiencia de los hombres y la de las mujeres, y entonces en esa poesía que es famosísima, que abre su libro Si esto es un hombre, cuando dice considerar si esto es un hombre que labora nel fango, que non conosce pace, etcétera, etcétera, después retoma y hay un cuarteto paralelo che dice considerate se questa è una donna, si esto es una mujer, senza capelli e senza nome, sin pelo e sin nombre, senza più forza di ricordare, già sin fuerza para recordar, vuoti gli occhi e freddo il grembo come una rana d'inverno, con los ojos vacíos y frío ¿cómo se llama? El grembo es donde lo que se necesita para procrear, como una rana en invierno. Y como una rana en invierno es una imagen terrible de cómo las mujeres vivieron en Birkenau y en otros campos de exterminio. En este caso, tenemos en nuestras manos el testimonio de 3 de ellas, Goti Bauer, Juliana Tedeschi y Liliana Segre, de triste actualidad, de eso hablaremos también después Sí. contigo. Pero, ¿qué nos quieres comentar para empezar a hablar de Como una rana en invierno, de que firma la periodista Sí. Daniela Padoan? Pues yo quisiera, lo primero, para subrayar la importancia de libros como estos, pensar un poco que al principio nunca se miró a la Shoah desde una perspectiva de género. Hasta los años 80 hay pocos estudios de este tipo y yo creo que es sobre todo cuando en el 98 en Estados Unidos sale Mujeres en el Holocausto, Fundamentos Teóricos para un Análisis de Género del Holocausto, cuando llega a Europa y también empieza a moverse en Europa una historiografía de este tipo. Y el libro de Daniela Padoan sale en 2019 en España, pero en Italia se publicó en 2004 y es uno de los primeros libros en Italia en mirar a la Shoah desde la perspectiva de género, que digamos, es importante sobre todo, o sea, hombres y mujeres son víctimas de la Shoah, pero fueron víctimas de formas distintas. Y entonces el estudiar un poco este genocidio desde el punto de vista de las mujeres significa tener una visión global. Sobre todo porque los testimonios femeninos nos hablan de otro tipo de experiencias y también de otras modalidades de reflexionar sobre esas vivencias distintas a las que tuvieron los hombres. Porque sobre todo las tres sobrevivientes nos hablan de esa diferencia en lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Con la feminidad, con la posibilidad de dar vida que los hombres no tienen, ¿no? Y tampoco tienen ese pudor que en aquel momento existía frente al cuerpo femenino. Claro, es que no es lo mismo ser una mujer desnuda frente a un hombre con armas en las manos que ser un hombre desnudo. Es una humillación, pero no es el mismo tipo de humillación. Y después está ese topo terrible de la maternidad ofendida, insultada y anulada en los campos de exterminio, porque claro, si había que exterminar un pueblo, lo primero tenía que afectar a las mujeres que podían procrear.
Y esto las tres mujeres del libro de Liliana Padoan lo viven en distintas edades, y entonces también la herida es distinta. Como decía, son Liliana Segre, que la deportan con 13 años en enero de 1944. Gotti Bauer ya tenía 20 y Juliana Tedeschi tenía ya 30 años y tenía dos hijas que en el momento en que van a su casa para deportarla las deja en manos de una criada y espera durante todo el tiempo de la deportación poder encontrarlas vivas, como por suerte fue. Y bueno, en este caso se trata de tres mujeres del norte de Italia y tres mujeres, cada una a su forma, según su edad, cultas, y que esto hace que les permita sobrevivir entre el saber idiomas, el saber encontrar una estrategia de supervivencia, mientras hay mujeres del centro de Italia, de Roma, por ejemplo, que desaparecieron completamente. De la famosa redada de la judería de Roma solo volvió una mujer, Settimia Spizzichino. Y también son diferentes en lo que tiene que ver con su conexión, con su identidad judía. Claro. Porque Gotti Bauer sí que venía de una familia practicante. Tedeschi... Sí, además es que ella venía, digamos, la familia era checoslovaca, no era sí. italiana, mientras el tema es que en Italia la mayoría de las familias ya no practicaban o era algo extremadamente laxo. Entonces no sabían hebreo, por supuesto no sabían yiddish, y esto les creó más problemas de supervivencia porque en los campos los dos idiomas, aparte del polaco, eran eso, era hebreo, era yiddish, era alemán, que tampoco lo sabían. Sí. De hecho, las italianas sobreviven muchas veces aliándose con las francesas, porque era más fácil en Italia saber francés. Son tres mujeres que Diana Padoan conoce, si no me equivoco, en un programa de televisión y empiezan una serie de entrevistas que acaban convirtiéndose, más que en una entrevista, en conversaciones que se van retomando y en las que ellas vuelcan su memoria sobre el trauma y llama la atención en el libro, Marina, que después de contarle muchas cosas, de repente en otro encuentro le cuentan algo que habían olvidado durante años, ¿no? Sí, sí, por eso tiene mucho que ver con la reconstrucción de la memoria. Hay otra mujer que también estuvo en Auschwitz, Charlotte Delvaux, que dice que no es verdad que a los deportados se les quitaba todo menos la memoria, porque realmente quitaron también eso y quien sobrevivió tuvo que reconquistarla, la memoria. Y eso es algo bastante complicado. Entonces, yo creo que digamos, este libro, lo bueno, lo maravilloso de este libro es que Padoan, Daniela, no Juliana, sabe escucharlas, logra establecer un diálogo muy cómplice y de esta forma logra crear la ocasión para que la memoria devuelva algo que está ahí almacenado, pero que no es muy difícil que aflore. Pensemos que Liliana Segre se ha callado durante 45 años. Liliana Segre, que empezó a testimoniar, como decías, muy tarde y que ahora está siendo perseguida por los antisemitas en Italia. Ya hemos hablado de ese tema aquí en Radio Sefarad. Es una situación, o sea, es otra vez revivir el trauma, el horror. Ella misma decía dice en el libro, que no quiere morirse en los campos, ¿no? Que no quiere y de alguna manera la están obligando a hacerlo. En los últimos años de su vida tiene que regresar a Auschwitz. Sí. O sea, es que en enero de 2018 la nombraron senadora vitalicia, una decisión estupenda, pero desde ese momento está entre los personajes públicos judíos o de origen judía que reciben más mensajes de odio y de odio desatado. O sea, la frase más cariñosa es: vieja asquerosa, te has aprendido muy bien de memoria tu mentira. Y amenazas, y yo la admiro profundamente porque logra, por lo menos de cara al exterior, mantener una serenidad y una capacidad de no fomentar
odio contra odio, sino la moción que tiene su nombre es para instituir una comisión para hacer frente a los fenómenos de intolerancia de cualquier tipo. Y duele mucho que los partidos de la derecha no hayan votado por eso. Antes decías que Padoan consigue escucharlas, lograr un diálogo cómplice y llega a mostrar una empatía absoluta que también los lectores sentimos, ¿no? Eso es uno de los grandes valores de este libro. Sí, mira, sí, estas tres mujeres, las tres también han grabado su testimonio para la Shoah Foundation. Y entonces yo he vuelto a escuchar sus testimonios un poco para compararlos, y es verdad que la labor de Padoan logra transmitir esas emociones que, por ejemplo, en el caso de Liliana Segre, que es muy pudorosa en su narración, y todo aflora como muy en la voz de pronto, Daniela Padoan logra, en cambio, transmitirlo. Y es terrible cuando Liliana Segre, por ejemplo, cuenta y dice que fue tan decepcionante estar viva a la vuelta. Porque en las tres está también todo ese tema de la vuelta, de la dificultad de la vuelta, que para las mujeres fue aún más terrible porque eran sospechosas, que habían hecho para sobrevivir. ¿Qué más quieres comentarnos acerca? Porque yo con mis preguntas que a lo mejor te he desviado, Marina, no. De lo que querías contarnos. No sé, ahora no se me ocurre mucho, pero este tema de la emoción que estaba tratando creo que es importante, es un punto de contraste. Por ejemplo, Primo Levi, que es el testigo por excepción, que ha escrito libros maravillosos, pero apuesta muchísimo por el culto a la razón. Y en cambio yo creo que aquí descubrimos que hay también modalidades cognitivas que no están opuestas a la razón, pero que hay historias que se pueden vivir solo desde la emoción, desde el cuerpo, y recordarlas desde ahí. Y en estos testimonios se ve claramente. Pues Marina, te agradecemos muchísimo que nos hayas acercado a Como una rana en invierno, tres mujeres en Auschwitz. Animamos a nuestros oyentes a que lo lean, a que lo experimenten, porque la verdad es que seguro que para muchos habrá un antes y un después de este libro, y esperamos poder... Perdona Raquel, también decir que la editorial es Alta Marea, que es una editorial maravillosa y que hay que aplaudirles por haber decidido publicar este libro. La verdad que sí, lo íbamos a poner en nuestro texto, pero me alegro de que me lo hayas recordado también en viva voz. Sí, porque como apuntabas, el libro es de 2004, apareció en Italia y gracias a Alta Marea lo tenemos ahora en castellano. Muchísimas gracias, Marina, y hasta pronto. Hasta luego, Raquel, hasta luego.